El día de hoy vamos a realizar el análisis del discurso político según Verón. Las integrantes somos Aguilar Samantha y Chesipanta Alejandra. Antes de iniciar con el análisis del discurso que hemos elegido, vamos a empezar con la descripción del contexto histórico-político del Ecuador. Es necesario tener en cuenta qué ha sucedido a lo largo del tiempo en nuestro país. Vamos a empezar en 1979, cuando llega a la presidencia Jaime Roldós, quien fundó un nuevo partido político, PSD, Pueblo, Cambio y Democracia. Jaime Roldós fue un presidente que realizó varias obras. Su periodo de presidencia fue corto, ya que murió en un accidente aéreo junto a su esposa. En 1984 llega al poder Febres Cordero, el social cristiano. Él, en su presidencia, fue un presidente con una mano dura y su lema fue pan, techo y empleo. Puso en práctica las políticas neoliberales. En 1998 llega al poder Yamil Maguad, quien encuentra al país con un poco desestabilizado y empieza a tomar medidas para lograr estabilizar al país, pero sus medidas llevaron a que el país vaya en declive. Él empieza con la dolarización, lo que afectó a muchas de las clases ecuatorianas, sociales ecuatorianas. En este caso, la CONAIE se dirigió a Quito para destituir a Yamil Maguad. En 2002 llega al poder Lucio Gutiérrez, quien fue destituido por el Congreso, ya que en su gobierno se presentaron casos de corrupción y de nepotismo. En el 2015 llega al poder Rafael Correa, quien fue el presidente con el mandato interrumpido más largo de la historia del Ecuador. Vamos a empezar con el análisis del discurso. En este caso hemos elegido el discurso de Carlos Rabascal, quien es binomio de Andrés Arauz. En el análisis del discurso vamos a empezar con el destinatario positivo o prodestinatario. A todas aquellas organizaciones políticas y movimientos sociales, porque es un ejemplo y un testimonio de que a través de la unidad, cuando encontramos causas en beneficio del desarrollo ecuatoriano, se puede trabajar. En este caso, Carlos Rabascal enuncia en su discurso las organizaciones políticas, movimientos sociales y migrantes que unidos pueden trabajar. En este caso nos damos cuenta que su discurso va dirigido hacia esas personas porque ellos confían en él y comparten su misma ideología. Vamos con el destinatario negativo o también llamado contradestinatario. Es que el terror y el miedo se apoderó de la oposición, de aquella derecha neoliberal aliadas con ciertos medios de comunicación que en vez de esgrimir un argumento básico como propuesta del desarrollo del Ecuador, tratan de difamar y tratan de dañar la reputación. En este caso, tenemos que tomar en cuenta que el partido político que representa a Rabascal es de izquierda, por lo que podemos concluir que su contradestinatario son los partidos de derecho como él enuncia en su discurso. También enuncia a los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación no apoyan siempre a algunos partidos políticos y tienen mejor preferencia a otros partidos políticos por lo que les brinda su apoyo. Y vamos con el destinatario indeciso o paradestinatario. En este caso, el destinatario indeciso no se encuentra explícito en el discurso, pero se puede inferir que va dirigido a las clases sociales que poseen un estatus económico alto, invitando a estas personas a ser parte de una sola fuerza. A través de esta fuerza se pretende sacar adelante al país y devolverle la esperanza a la ciudadanía. Vamos con las descripciones de los componentes en el discurso político de Carlos Rabascal. En este caso tenemos el componente descriptivo. Hoy vengo aquí para decirles que está próximo para que termine esta angustia y esta desesperanza que viven los 17 millones de ecuatorianos y nuestros. Hay que tener en cuenta que el componente descriptivo es, Verón señala que es un componente que consiste en una lectura articulada del pasado y del presente. Como pudimos escuchar en el discurso, menciona que vamos a vivir en un país lleno de paz, entonces lo que quiere decir es que tal vez en el pasado esa paz no se tenía en el país. Vamos con el componente didáctico. En este caso, Verón indica que en este componente el político enuncia verdades universales sin entrar en detalles. Nosotros soñamos con un Ecuador, con equidad,
con equidad territorial. Soñamos con un Ecuador con inclusión económica, inclusión laboral, inclusión social. Pero soñamos con un Ecuador al amparo de la justicia social. En este caso, la verdad universal que enuncia el discurso de Carlos Rabascal es la equidad social y la equidad laboral, la justicia social. Es una verdad universal que todas las personas aceptamos en nuestro contexto social. Vamos con el componente prescriptivo. Verón indica que el político dicta reglas deontológicas, es decir, órdenes relacionadas con el deber. Porque ya está próximo y falta poco para que tengamos una república que a partir del rescate de la democracia partamos de la credibilidad, la confianza. En este caso, el deber ser es el rescatar la democracia. Sabemos que si un político llega al poder, tiene que rescatar la democracia y evitar actos de corrupción. Es un deber del político. Vamos con el componente pragmático. Verón señala que este componente se refiere al poder hacer, es decir, a todo lo que el político promete, anuncia y se compromete. Vamos a recuperar la patria para devolverles a los ciudadanos y las ciudadanas el derecho de esa patria para sacarla adelante y sacarla de la crisis. En este caso, lo que promete y se compromete es sacar la patria adelante y sacarla de la crisis. Es lo que él promete si es que llega al poder con su binomio Andrés Arauz. 4. Análisis de verbos y componentes del discurso. La conjugación verbal presente en todo el discurso es la primera persona del plural en el modo indicativo en su conjugación en pretérito perfecto simple. El modo indicativo se utiliza para expresar con objetividad un hecho que el hablante considera real o posible de realizarse. En este caso tenemos los siguientes ejemplos. Estamos caminando con paso firme. Tenemos que construir una sociedad de bienestar. A continuación, unos pequeños fragmentos. De comunicación. Estamos caminando con paso firme. Una sociedad de bienestar. Donde tenemos que construir una sociedad de bienestar basada en la recuperación. Componente del discurso. El componente predominante en el discurso es el componente prescriptivo. Este dicta reglas deontológicas, es decir, órdenes relacionadas con el deber ser del político. En este caso, él entiende que debe realizar un trabajo en conjunto con el pueblo ecuatoriano para alcanzar los objetivos propuestos. Tenemos que construir una sociedad de bienestar. Es el ejemplo. A continuación. Una sociedad de bienestar. Donde tenemos que construir una sociedad de bienestar basada en la recuperación. 5. Análisis de las formas de tratamiento. En este caso, predomina tú y usted en este discurso. Primera, tú expresa cercanía y una relación de amistad, pero no solo expresa amistad, sino camaradería e idénticos riesgos en cuanto a realizar un trabajo, sea en la universidad, en el colegio o en la oficina. En este caso, el ejemplo es, mi querido Andrés, ten la certeza y la confianza. La reputación de los ecuatorianos y mi querido Andrés, ten la certeza y la confianza y la... Otra de las formas de tratamiento presentes en este discurso es usted. Esta expresa una relación asimétrica, es decir, que entre el emisor y el receptor hay una relación de distancia. También expresa reverencia y respeto entre los hablantes, es decir, que este discurso es de carácter formal de Carlos Rabascal hacia la ciudadanía. Los ejemplos son, hoy vengo a decirles, por eso les agradezco. Se ha convertido en realidad. Por eso les agradezco a todas aquellas organizaciones que residen en el exterior. Hoy vengo a decirles que esa angustia y desesperanza va a desaparecer. Análisis de la intención del emisor. La primera intención que tiene el emisor es brindar esperanza de cambio a través
de lo que menciona Rabascal es que las organizaciones políticas, movimientos sociales y los migrantes son un ejemplo de unidad. La siguiente intención es poder obtener el voto y es la principal intención que tiene el político, con las siguientes palabras: vamos a recuperar la patria para devolverles a los ciudadanos y ciudadanas el derecho de regresar a esa patria para sacarla adelante y sacarla de esa crisis. Es decir, que si el pueblo ecuatoriano vota por él, la patria se va a recuperar y van a dejar muchas cosas en el pasado atrás, cosas que gobiernos anteriores hicieron y causaron daño a los ciudadanos.